no habíamos desarrollado todavía todo lo que es circunferencia. Ah, bueno, no hay problema. Ahí había ejercicio de recta, tangente y normal también, ¿verdad? Sí, ahí. Sí, bueno, y sí, voy a pasar. Vamos a dejar para el otro viernes la entrega de ese. No hay problema. Dale, profe. Sí, Gracias. porque el miércoles teníamos que desarrollar y al final yo estuve resolviendo todos esos ejercicios, trabajo que tenía pendiente. No sé si llegaron a ver ya sus notas, ya sea en las dos materias. En geometría analítica la mayoría lo rindió bien. La parte de cálculo, algunos hicieron 8 y otros hicieron 10. No sé si llegaron a ver ya sus puntajes. Tienen que entrar nomás en la plataforma para mirar. Entonces cualquier Ah, no, cosa, no, todavía no vieron. Fíjense ahora cuando termine la clase. no, Y ok, profe. cualquier cosa me consultan. Por ahí sí que pasó de largo algo. Entonces me consultan, hermano, no hay problema, vamos a estar controlando acá. Ok, dale. Bueno, entonces hoy nos toca desarrollar máximo y máximo y mínimo, pero por el criterio de la segunda derivada. Bueno, que los primeros pasos que tenemos que hacer para utilizar este método es derivar nuestra función. Lo que hacemos es hacer la primera derivada, igualamos esa primera derivada a cero y de ahí sacamos los puntos críticos. Con esos puntos críticos, con los puntos críticos, tenemos que reemplazarle a la segunda derivada. O sea que el ejercicio que tenemos que volver a derivar, hacer una segunda derivada y le reemplazamos los valores que nos salieron como puntos críticos. Si el valor sale positivo, quiere decir que ese punto es un mínimo. Y si el valor sale negativo, quiere decir que ese punto es un máximo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos nuestra función y es igual a x cubo y es igual a x cubo menos 3x menos 3x más 3. Y nos pide que evaluemos esto, calcular los puntos máximos y mínimos entre el segmento menos 3 y 3 sobre 2, que sería 1,5. O sea, ese sería el rango que tenemos para analizarle a la función x cubo menos 3x más 3. Bueno, lo primero que hacemos entonces es derivar nuestra función. Le hacemos la derivada, que sería entonces y derivada es igual a 3x cuadrado, 3x cuadrado menos 3. Ahí hicimos la primera derivada. Ahora, para hacer el cálculo del punto crítico, lo que tenemos que hacer es igualar la primera derivada a 0. Entonces hacemos acá
nuestro cálculo del punto crítico. Punto crítico. Entonces, para hacer el punto crítico, hacemos la primera derivada igual a 0. Igualamos a 0. O sea, estamos haciendo que la recta no tenga pendiente. Eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos la derivada igual a 0. Estamos buscando una recta que no tenga ángulo. O sea, en donde se le corta el eje X. Igualamos a 0, por lo tanto, 3x cuadrado menos 3 sería igual a 0. Y despejamos esto. Si despejamos esto, nos queda x cuadrado es igual a 3 sobre 3 o 1, ¿verdad? Lo que hacemos es aplicarle raíz a esto, anulamos esto, se aplica la raíz, y nos queda entonces que x1 es igual a 1 y x2 es igual a negativo 1. Porque tenemos una raíz, entonces por lo tanto tenemos dos respuestas. Una vez que calculamos ese punto crítico, nosotros en la clase pasada hicimos el criterio de la primera derivada, en donde le analizábamos a esta función 3x cuadrado menos 3 y le evaluábamos un punto antes de 1, o sea sería 0,9, y un punto después que sería 1,1. Usábamos esos dos valores para hacer el criterio de la primera derivada. Y si nos salía, un punto antes nos salía positivo y un punto después nos salía negativo, teníamos un punto máximo. Bueno, vamos a sacar los dos criterios, vamos a volver a hacer. Vamos a hacer el criterio de la primera derivada. Vamos a hacer el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluarle a la primera derivada. Vamos a evaluarle un punto antes de 1. Sería entonces 0,9. Sería entonces 3 por 0,9 al cuadrado. Menos 3. Fíjense que yo estoy haciendo un punto antes de 1. Eso es para saber qué signo tengo. También tengo que evaluar mi primera derivada. Tengo que evaluar un punto después de 1. Un punto antes sería 0,9 y un punto después sería 1,1. Sería entonces 3 por 1,1 al cuadrado menos 3. ¿Alguien tiene una calculadora a mano por ahí? Así me pasa ya el resultado de esto. ¿Cuánto sale con el 0,9? Me salió negativo 0,57. Acuérdense que acá nosotros lo único que utilizamos es el signo. Negativo 0,57. Lo que nos interesa es el signo. Entonces un punto antes es negativo.
Y luego hacemos con 1,1. Sale positivo 0,63. Positivo 0,63. Bueno, entonces, con x igual a 1, un punto antes tenemos negativo. Entonces, en x igual a 1, tenemos que un punto antes de 1, tenemos que es negativo. Quiere decir que es una flecha para abajo. Un punto después del 1, vamos a suponer que este x igual a 1, este punto. Un punto después es positivo. Entonces, un punto antes es negativo. Un punto después es positivo. Entonces, cuando es negativo la flechita baja, cuando es positivo la flechita sube. Entonces ahí se forma un punto mínimo. Se forma esto. Quiere decir que acá hay un punto mínimo. Entonces la respuesta sería, en x igual a 1, en x igual a 1, se tiene un punto mínimo. Se tiene un mínimo. Bueno, fíjense que ahí yo usé el criterio de la primera derivada. Ahora voy a analizarlo otra vez a x igual a 1, pero con el criterio de la segunda derivada. Lo saco al lado. Voy a hacer mi criterio de la segunda derivada. Analizando el mismo ejercicio, pero con el criterio de la segunda derivada. Bueno, en el criterio de la segunda derivada lo que tenemos que hacer es volver a hacer la derivada, la primera derivada, volver a derivar. Entonces, si nosotros tenemos que nuestra primera derivada es 3x cuadrado menos 3, nuestra segunda derivada sería igual a 6x. 6x. Sería 3 por 2, 6x menos 0. Entonces, fíjense, la segunda derivada es igual a 6x. Entonces, a esta segunda derivada nosotros tenemos que analizarle. Ahora vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Pero en el criterio de la segunda derivada no hace falta hacer un punto antes y un punto después. Directamente con el criterio de la segunda derivada, nosotros vamos a evaluarle vamos a evaluarle en el punto 1. Sería entonces 6 por 1. Y nos sale que es positivo 6. Entonces, con el criterio de la segunda derivada, si le sale positivo, quiere decir que m en x igual a 1, porque nosotros estamos evaluando ese número, en x igual a 1, se tiene un mínimo. O sea que con cualquiera de los dos criterios ustedes pueden analizar. Se tiene un mínimo. Así tenemos. Entonces, si en el criterio de la segunda derivada nos sale positivo, si sale positivo, quiere decir que se tiene un mínimo. Y si le sale negativo, quiere decir que se tiene un máximo, un punto máximo. Este criterio utilizamos para la segunda derivada.
Así. Ahora nosotros hicimos con x igual a 1. Y fíjense que nosotros tenemos dos puntos para evaluar. Tenemos el x igual a 1 y el x igual a menos 1. Con el criterio de la primera derivada evaluamos un punto antes, que era 0,9, y un punto después, que era 1,1. Un punto antes salió negativo, un punto después salió positivo, entonces ya con esos valores ya sabemos ya que es un mínimo. Ahora, con el criterio de la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es volver a derivar el ejercicio y evaluarle en el punto crítico. En el criterio de la segunda derivada se evalúa en el punto crítico. En el criterio de la primera derivada se elige uno de los puntos críticos y se evalúa un punto antes y un punto después. Ahora yo voy a evaluarle, voy a utilizar otra vez mi criterio de la segunda derivada, pero voy a evaluarle en el punto x igual a negativo 1. Entonces ahora mi segunda derivada también otra vez, pero voy a evaluarle en el negativo 1. Evaluado en el negativo 1. O sea, sería 6 por negativo 1. Y me sale que es negativo 6. Y lo que a mí me interesa acá, lo que me interesa a mí es el signo. Sería este signo lo que me interesa. Entonces, x igual a negativo 1 se tiene un máximo. Se tiene un máximo. Máximo. Bueno, y ese es el criterio de la segunda derivada. Con cualquiera de los dos criterios, ya sea con el criterio de la primera derivada o con el criterio de la segunda derivada, pues se puede hacer el cálculo de máximo y mínimo. Dependiendo del ejercicio. Algunas veces en algunos ejercicios es más fácil eh, hacer el criterio de la primera derivada y evaluarle un punto antes y un punto después. Porque muchas veces volver a hacer, en este ejemplo, por ejemplo, volver a hacer esta derivada es sencillo. Por ejemplo, 3x cuadrado, su derivada es 6x, es muy sencillo. Entonces conviene hacer la segunda derivada. Pero hay muchos ejercicios en donde la primera derivada no es muy complicado. Y volver a hacer la derivada de eso se complica más. Entonces por eso están los dos criterios. Cuando es más sencillo poder llegar a la segunda derivada, se procede a la segunda derivada porque es más corto. Pero cuando es muy complejo el ejercicio, conviene hacer con el criterio de la primera derivada y evaluarle un punto antes y un punto después del punto crítico. ¿Entendieron, chicos, cómo es el sistema del criterio de la primera y segunda derivada? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Jessica, ¿Entiendes? bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Les explico un ejemplo Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a graficar ese. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a graficar. Ustedes ven el negro ese que estoy tratando de borrar.
¿Se ve en la pantalla eso? Sí, profe, en negro se ve. Sí, el color de... Bueno, y abriéndome otro Paint. Me pareció una pizarra medio extraña acá. Vamos a utilizar este Paint nomás. Ese es creo que es la pizarra del Webex. Vamos a ver nomás con este que utilizamos para no perdernos. Bueno, vamos a hacer otra vez el criterio de la primera, y digo de la segunda derivada, pero vamos a tener en cuenta otra función. Por ejemplo, tenemos la función y es igual a 2 seno de x más coseno de 2x. Por ejemplo, este es la función que tenemos. Y nos pide que calculemos el punto máximo y punto mínimo. Y puede ser que nos dé un rango. Nos puede dar un rango como el ejercicio anterior que nos diga desde 0 grados hasta 360 grados. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que utilizar todo en todos los cuadrantes cuando son funciones trigonométricas. Bueno, ¿qué hacemos primero entonces para hacer el cálculo? Vamos a hacer la primera derivada. Entonces, en nuestra primera derivada sería derivada de 2 seno de x sería 2 por coseno de x. Más la derivada de coseno de x es menos seno de 2x por la derivada interna en este caso de 2x, que sería por 2. Por 2. Entonces si agarramos y le hacemos factor común de 2, nos va a quedar el ejercicio como 2, nos quedaría coseno de x menos seno de 2x. Nos quedaría de esta forma. Ahora, nosotros sabemos que seno de 2x es 2 seno de x por coseno de x.
Entonces volvemos otra vez a cambiar esta identidad y nos queda 2 por coseno de x menos, y este seno de 2x por la fórmula trigonométrica sabemos que es 2 seno de x por coseno de x. Por ahí si tienen su formulario de trigonometría, tienen que tenerlo a mano siempre, así cuando estamos en cálculo, porque se usan todas las fórmulas. Y acá podemos hacer factor común de coseno de 2x. Entonces si hacemos el factor común de coseno de 2x, sería 2 coseno de x, y nos quedaría entonces como resultado 1 menos 2 seno de x. Bueno, ahí tenemos entonces la primera derivada. ¿Qué hacemos con la primera derivada? Lo que hacemos es igualar a 0 y calculamos los puntos críticos. Entonces yo digo, y derivada es igual a 0, y derivada es igual a 0, y calculo mi punto crítico. Sería entonces 2 coseno de x por 1 menos 2 seno de x. Esto sería igual a 0. Entonces de ahí yo puedo igualar esto. Igualo a 0, ¿verdad? Igualo 2 coseno de x es igual a 0. O sea que hago esta parte hago igual a 0 y también esta parte hago igual a 0. También hago 1 menos 2 seno de x es igual a 0. Bueno, y de ahí voy a sacar mis puntos críticos. Para este primero que dice 2 coseno de x es igual a 0, el 2 pasa dividiendo y queda coseno de x es igual a 0. Entonces me queda coseno de x es igual a 0. De ahí yo despejo la x y me sale shift coseno de 0, sale 1. O sea que sale 90 grados. Vamos a dejarle en 90 grados. Y 90 grados equivale a pi sobre 2. Entonces ahí tenemos nuestro primer punto crítico. El primer punto crítico está en 90 grados, que sería en pi sobre 2. Ahora pasamos al segundo. Pasamos a 1 menos seno de x igual a 0. Hacemos el despeje, en donde 2 seno de x puede pasar al otro miembro, el 2 también puede pasar dividiendo, y nos queda entonces que seno de x es igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2. Hacemos shift seno. Al hacer shift seno, calculamos la x. Hacemos shift seno de 0,5 y nos sale 30 grados. 30 grados. Y 30 grados equivale a pi sobre 6. Equivalente entonces a pi sobre 6.
Bueno, fíjense que este 30 grados y 90 grados ambos están en el primer cuadrante. Podemos pasar 30 grados, por ejemplo, podemos pasar el segundo cuadrante para hacer su gráfica. Se puede pasar el segundo cuadrante, esto sería en el primer cuadrante. Si pasamos al segundo cuadrante, sería 180 menos 30. Entonces x en el segundo cuadrante, voy a poner acá en el segundo cuadrante, sería igual a 150 grados. 150 grados. Que equivale a 5 pi sobre 6. 5 pi sobre 6. Entonces tenemos 30 grados, 150 grados y 90 grados. Bueno, con esos valores vamos a analizarle a la función. ¿Qué hago ahora? Hago mi segunda derivada. Hago mi segunda, para poder aplicar mi criterio de la segunda derivada. Voy a analizarla acá. Entonces voy a hacer mi segunda derivada. Segunda derivada. Es igual. Y fíjense que nuestra primera derivada. Tenemos dos opciones acá. Podemos hacerle u por b. Podemos hacer u por b. O si no, en esta parte, derivarla a este que está acá. A este hacerle la segunda derivada. O la otra opción sería en este. Y acá sería u, sería esto, 2 coseno de x sería u, y 1 menos 2 seno de x sería b. Y ahí vamos a hacer la multiplicación. Pero para mí sería más sencillo hacerla a este que está acá. Bueno, entonces hacemos el criterio de la segunda derivada. Hacemos la derivada de coseno de x es menos seno. Entonces nos quedaría menos 2 seno de x. Acá tenemos menos 2, ¿verdad? Tenemos menos 2 seno de 2x, entonces ahí quedaría menos 2, el 2 continúa así como está, por la derivada de seno es coseno. Coseno de 2x. Por la derivada de 2x que es 2. Entonces nuestro ejercicio quedaría como negativo 2 seno de x menos 4 coseno de 2x. 4 porque este 2 le multiplica a este. Bueno, y ahora lo que hacemos, ya una vez que tenemos la segunda derivada, vamos a evaluarle a la segunda derivada en estos puntos críticos, que es 90 grados, 30 grados, 150 grados. Entonces, vamos a ver. La segunda derivada, vamos a evaluarle en 30 grados. Segunda derivada evaluada en, vamos a poner el primero que era 90. Evaluada en 90 grados. Entonces sería menos 2 por seno de 90, menos 2 por seno de 90, menos 4 coseno de 2 por 90 sería 180 grados. 180 grados.
y evaluamos eso para ver qué signo da. Tenemos entonces negativo 2 seno de 90 menos 4 coseno de 180. Nos da positivo 2. Con ese valor entonces nos da positivo 2. Positivo 2. Entonces el signo que tenemos, este signo que tenemos acá es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en x igual a pi sobre 6, le digo pi sobre 2, se tiene un mínimo. Se tiene un punto mínimo. Ahora evaluamos otra vez la función, la segunda derivada, pero vamos a evaluarle ahora en 30 grados. 30 grados. Y hacemos de la misma forma otra vez. Sería negativo 2 por seno de 30 grados menos 4 por coseno de 60 grados. 60 grados. Entonces sale es igual a, metemos eso en la calculadora, y nos sale negativo 3. Negativo 3. Entonces fíjense que acá nos sale negativo. Por lo tanto, en x igual a pi sobre 6, pi sobre 6, se tiene un punto máximo. Punto máximo. Y ahora le evaluamos en 150 grados. Hacemos ahora otra vez nuestra segunda derivada evaluada en 150 grados. Y procedemos de la misma forma. Sería menos 2 por seno de 150 menos 4 por coseno de 300 grados. Y ahí vemos que sale. Metemos en la calculadora. Y nos sale negativo 3. Fíjense cómo con 30 salió positivo, ahora nos sale negativo 3. Negativo 3. Quiere decir que a partir de acá, esto se va a ir repitiendo. Si pasamos al otro cuadrante, esto ya va a ir aumentando otra vez. Vamos a ver por su gráfico. Vamos a hacer el gráfico. Fíjense que acá salió negativo. Entonces quiere decir que con x igual a 5 pi sobre 6, 5 pi sobre 6, se tiene un máximo. Se tiene un punto máximo otra vez. Entonces ahí ya eso se va a ir repitiendo. Coincide ya el valor, entonces ya se va a ir repitiendo el mismo valor. Vamos a hacer el gráfico de esto. ¿Entienden, chicos? ¿Pudieron entender cómo calculamos cómo hacemos el criterio de la segunda derivada? Lo que hacemos es primero hacer el criterio de la primera derivada
igualamos a 0 y calculamos el punto crítico. Luego hacemos la segunda derivada y en la segunda derivada utilizamos esos puntos críticos, o sea, evaluamos la segunda derivada con esos puntos críticos. Si sale positivo, es un mínimo. Si sale negativo, es un máximo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Se entiende, profe? Se entiende. Bueno, vamos a hacer el gráfico de esta función. Vamos a hacer el gráfico de esta función y vamos a verificar a ver si está bien esto que hicimos. Bueno, vamos a hacer el gráfico nuestra función decía que era y es igual a... Acuérdense que la función que se grafica y que se está buscando los puntos máximos y mínimos es de la función inicial. La primera derivada y la segunda derivada se utilizan para calcular los puntos máximos y mínimos. Para eso no. Entonces vamos a hacer, dice y es igual a 2 seno de x, 2 seno de x más coseno de, tenemos que poner paréntesis ahí, coseno de 2x. ¿Pueden ver la gráfica? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Fíjense que esta sería la gráfica. Y lo que nosotros calculamos fue este punto, calculamos este punto, el punto A y el punto B. El punto C, no sé si graficamos, punto C. Este otro punto, nosotros hicimos con el punto 90 grados, X, 90 grados, que es pi sobre 2, que es 3,14 dividido 2, en 1.57. En 1.57 a nosotros nos salió un punto máximo. Acá tenemos 1 y acá más o menos sería 1, acá está, 1.58, 1.57 sería. Entonces ahí tenemos un punto máximo, que sería con pi sobre 6. Sería con pi sobre 6. Pi sobre 6 es 3,14 dividido 6. En 0,52 sería acá en 0. Fíjense que desde este punto hasta este punto es 1. Y 0,52 sería por acá más o menos. Entonces en 0,52, en x igual a 0,52, que es pi sobre 6, se tiene un punto máximo, que sería el punto A. ¿Me entienden lo que les digo? El eje X es lo que nosotros pusimos hoy como pi sobre 6, pi sobre 2. O sea, el eje X sería 30 grados, 90 grados, 150 grados, 270 grados. Este eje X tiene que estar en radianes. Pero acá está no está en radianes, está en, ¿cómo era? En sexagesimal. Está en el sistema sexagesimal. Entonces lo que hacemos es ese pi sobre 6, que pi sobre 6 equivale a 3,14. En realidad es 30 grados, ¿verdad? 30 grados, y si graficamos con grados acá, ese 30 grados nos daría el punto máximo, que sería el punto A.
¿Se entiende, chicos? Bueno, fíjense cómo tenemos el punto máximo, el punto mínimo. Después tenemos el punto máximo, un punto mínimo acá y después la función ya empieza a repetirse. Ya empieza a ser siempre el mismo otra vez. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar es de graficarle a la función en los 4 cuadrantes. Una vez que pasamos esos 4 cuadrantes, ya se va a volver a repetir otra vez la función, ya va a ser el mismo. Tenemos entonces este punto, punto A, este sería pi sobre 6. El punto B sería pi sobre 2. El punto C, vamos a poner acá un punto más. Punto C. Ese punto sería 5 sobre 6 pi, que sería 150 grados. Luego, este punto que está acá sería 270 grados que nosotros ya no graficamos. Ahí está. Bueno, entendiendo el concepto, Sí, profe. bueno, le voy a dejar en la plataforma en la página de la tarea que vamos a hacer y los ejercicios que vamos a hacer de lo que es derivada, lo que es máximo y mínimo. Le voy a decir la página que vamos a tener que desarrollar. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Y le voy a cambiar también la fecha que me pidieron para la entrega de lo que es circunferencia. Si no hay ninguna consulta, Te envió- ¿cómo? Sí, quería preguntar. Sí. ¿Qué parte envió las notas? ¿A cada uno envió las notas de los parciales? No, en la plataforma nomás. ¿Por qué no encuentro? En Y la no, prueba está. En la prueba tenés que entrar nomás y ahí vas a encontrar. Ah, bueno, ahí ya está resuelto un problema. ¿Otra pregunta, chicos? vale. Bueno, las 8 entonces nos volvemos a conectar. Ahí no sé si Mario ya les llegó a pasar la invitación para la clase de geometría analítica que va a ser a las 8. Sí, ya pasó ya. Bueno, Yo envío. está entonces, chicos. Nos encontramos entonces a las 8. Listo. Profe. Dale, nos vemos. Bueno, dale.